Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. Estamos iniciando el sexto tema de esta semana, cuyo tema principal es el plan de la redención, que es la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Y hemos enfatizado en los temas anteriores la importancia de la palabra de Dios, porque es ella que el Espíritu Santo implanta en nuestra mente para recrearnos a la imagen del Señor Jesús. Y hemos enfatizado también la importancia de la reforma de salud, que es el colirio, la dimensión humana del colirio, que abre nuestra percepción para poder discernir las impresiones del Espíritu Santo y poder comprender la palabra de Dios correctamente y poder practicarla. No es solamente entender, solamente que el Señor nos hace algunas advertencias, por lo menos dos, para no hacer del estudio de la palabra, el estudio, nuestro Salvador, ni tampoco hacer de la reforma de salud nuestro Salvador. Y tenemos que considerar que cumplen funciones para que el Señor pueda restaurar nuestra mente. Veamos lo que está escrito en Romanos 14:17. ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, muestra muy claramente que el objetivo principal de la alimentación tiene que ver con aspectos de la salud mental, además de la salud física, para poder asimilar la palabra de Dios. Entonces, no puedo hacer de la reforma de salud el fin de toda esta obra, más en un medio. Por eso dice, si yo no soy una persona hoy día más justa, que tenga más paz y gozo en el Espíritu Santo, después de haber hecho la reforma, después de practicar todos esos principios de salud, si no soy esa persona, eso significa que yo perdí el foco. Bueno, la segunda advertencia está en 1 Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 20. Y aquí nos habla de la palabra de Dios. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo puedo estudiar toda la Biblia y entenderla, pero si yo quiero solamente el estudio, un conocimiento intelectual que me permita entenderla y enseñarla a otros, pero no hay cambios en mi vida, significa que yo perdí el foco. Ya dejé de recibir las bendiciones que la palabra de Dios me puede conceder. Y esa fue una experiencia que sucedió en el pasado. Nosotros tenemos en el libro de Juan, en el capítulo 5, ¿cuál era la experiencia de los discípulos? No los discípulos, los judíos de aquel tiempo con respecto a la palabra. Ellos estudiaban la palabra. Más vean lo que está en el capítulo 5, versículo 39. El Señor Jesús le dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Observen. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces las personas escudriñaban las Escrituras, colocando su confianza que eso sería lo suficiente. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Estudiando la lección de la escuela sabática, haciendo año bíblico, leyendo libros del Espíritu de Profecía, que me van a traer un conocimiento muy grande y la alegría de ver las maravillas de la palabra de Dios. Pero si esa palabra de Dios no me conduce al Señor Jesucristo para tener una comunión directa y personal, de manera que Él me guíe por los caminos de esa vida, conforme la vida de Él, entonces yo perdí el foco. Teniendo esas dos recomendaciones y advertencias en mente, todavía debemos considerar más una, que está en el libro de Proverbios, en el capítulo
4. Vean lo que dice el Señor. En el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, nosotros podemos nos preocupar por guardar muchas cosas en esta vida que tienen valor y necesitan ser guardadas. Pero aquí el Señor nos dice que sobre todo lo que debemos guardar, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, el Señor Jesucristo, Él explicó este texto. En Mateo capítulo 15, Él dice lo siguiente. Mateo capítulo 15, en el versículo 2. Había una discusión bastante grande entre los discípulos del Señor Jesús y los fariseos. Estos últimos estaban censurando a los discípulos porque no lavaban las manos para comer. Ellos no estaban preocupados con la higiene en sí, ni con la salud. Su preocupación era con la purificación. En el versículo 2 le dicen así al Señor Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Ya? No era preocupación con higiene. El Señor Jesús aprovecha esa ocasión para enseñarles una lección muy importante. Y en el versículo 10 y 11 les dice así: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Bueno, los discípulos del Señor Jesús que estaban ahí en el grupo no entendieron. Y ahí viene el apóstol Pedro a conversar con el Señor. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale de la boca? Palabras. Y ahí le dice en el verso 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. Y le dice el Señor: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, lo que es interesante aquí es lo siguiente. Él dice que lo que sale de la boca, lo que sale del corazón realmente y sale por la boca, son malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Pero más para que eso salga, primero tiene que entrar. Por eso que en Proverbios le dice, sobre todo, guarda el corazón. ¿Por qué? Porque de ahí está saliendo lo que va a expresar por la boca, que son las palabras. Ahora, ¿quién explica eso así de una manera? El Señor Jesús explica de una manera diferente en una parábola. En Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45. Es interesante, porque lo que nosotros colocamos en la mente es lo que va a salir. Si llenamos la mente con la palabra de Dios, de eso es lo que vamos a hablar. Ahora, si yo lleno la mente con las cosas de interés de este mundo, es de eso lo que nosotros vamos a hablar. Porque la mente está llena de eso. Entonces vean aquí la comparación que el Señor hace entre un árbol buena y un árbol mala. En Lucas capítulo 6, versículo 43, les dice el Señor: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas
se vendimian uvas. En otras palabras, usted no puede coger un durazno de un palto. Ni siquiera puede coger una naranja de un duraznero. Es imposible. Cada uno produce el fruto de su especie, conforme su naturaleza. Entonces aquí el Señor les dice todavía lo siguiente, el verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo coloco solamente cosas malas en el corazón, la mente, de eso es lo que yo voy a hablar. Ahora, si yo coloco solamente cosas buenas en la mente, yo voy a hablar de esas cosas buenas. Y eso es muy importante porque todas nuestras palabras, nuestros actos, las emociones, sentimientos y también pensamientos, todos son generados con el contenido que tenemos en nuestra mente. Y ahí que el Señor nos hizo esa advertencia en Proverbios capítulo 4, verso 23, que debemos guardar sobre todas las cosas el corazón, porque de ahí salen las palabras que van a contaminar a los demás. Y nosotros tenemos dos ejemplos bíblicos bien claros respecto de eso. El primero está en el libro de Mateos, el capítulo 5, versículo 27. Vean lo que dice el Señor aquí en el versículo 27. Al respecto del adulterio, la iglesia, cuando ocurre una situación de adulterio, sigue el procedimiento indicado por la palabra de Dios. Si él fue confirmado, comprobado, existe una disciplina eclesiástica que de acuerdo con las orientaciones del Señor. Más, aquí habla del adulterio ya a un nivel bien más profundo. Vean lo que dice en el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, desde el punto de vista bíblico, no es necesario que el acto ocurra. El hecho de mirar a una mujer ya con intención impura, ya adulteró con ella. No es necesario que el acto suceda, ¿saben? Eso del punto bíblico es muy importante comprender. Entonces, ¿cómo puedo mirar a una mujer de una manera correcta si mi mente está llena de codicia? Primero, entró la codicia aquí. Fue formada la codicia en la mente para poder codiciar a una mujer. Primero entró la impureza, entró la sensualidad. Y así la persona no tiene cómo mirar a una mujer con un corazón diferente. Es el primer ejemplo que tengo que pensar mucho de la advertencia del Señor. Cuídese, cuide su corazón, guárdelo, porque de él proceden las palabras impuras, pensamientos impuros y todo lo que es impuro. El segundo ejemplo está en el libro de Juan, en la primera epístola de Juan. Y en esa primera epístola, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente. Primera epístola, capítulo 3, en el versículo 15, va a la cuestión de los pensamientos. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguna homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, para yo aborrecer una persona, primero yo tengo que condescender con malos pensamientos, que fue la experiencia de Caín. Ahora, después que se condesciende con los malos pensamientos, ellos se van fortaleciendo y llegan a dominar la persona. Ahora, en el mundo en el cual vivimos, un homicidio sucede solamente cuando alguien mata a otra persona. Más desde el punto de vista bíblico, no es necesario matar.
Es cuando la persona ya condesciende con los malos pensamientos y llega a aborrecer. Eso significa que los próximos pasos dependen de las circunstancias. Como nuestra sociedad restringe ese tipo de actos, la persona para en ese punto. Pero si tuviera posibilidad, él mataría. Entonces, desde el punto de vista del cielo, en el juicio, como nosotros veremos en el último tema, sábado en la mañana, también serán juzgados nuestros pensamientos, así como nuestro carácter. Entonces, por eso hoy día tenemos que seguir las orientaciones del Señor. Para poder tener buenos pensamientos, tiene que entrar la palabra de Dios aquí y ser injertada. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Bueno, a esa altura nosotros podríamos preguntarnos, y al final, ¿quién va para el cielo? Porque ya vimos que no es apenas una cuestión de la persona aceptar la verdad en general, algunas verdades especiales, como aceptar la observancia del sábado y así por delante. Ya vimos que tiene que haber una transformación que el Espíritu Santo realiza desde que la persona se disponga y se someta a todo el procedimiento de recreación de la mente. Y esa pregunta de quién entrará en el cielo ya se le hicieron al profeta Isaías en el pasado. Y conforme está relatado en el capítulo 33 de Isaías, en el versículo 14 a 17 dice así: los pecadores se asombraron en Sión, los pecadores se asombraron en la iglesia. Espanto sobrecogió a los hipócritas y preguntan: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? En otras palabras, ¿quién de nosotros habitará con Dios en el cielo? Bueno, el profeta Isaías respondió a esa pregunta en 6 puntos bien definidos, que corresponden a la vida de un cristiano. Primero punto, versículo 15. El que camina en justicia, el que practica la palabra de Dios. Segundo, y habla lo recto, es decir, habla la verdad. Tercero, el que aborrece la ganancia de violencias. Y ahí que está la importancia de leer el Espíritu Profecía. Está escrito al respecto de esos textos que cuando la persona se aprovecha de la necesidad ajena y obteniendo lucro de esa manera, él está transgrediendo justamente los mandamientos del Señor y está obteniendo ganancia de violencias. Eso es muy, muy significativo. El cuarto punto, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Y ahí también, en el mismo texto, que fue una meditación matutina, mi consagración hoy día, él dice lo siguiente: muchas personas, cuando están en necesidad de trabajo, son sobornadas con trabajo y ellos pasan a transgredir los mandamientos y no guardan más el sábado. Y así están recibiendo cohecho. Ahora, la persona que irá a habitar con Dios por la eternidad, que Él sacude sus manos para no recibir cohecho. Rechaza esa posibilidad y él mantiene su fidelidad a Dios, sabiendo que Dios le prometió la mantención de ese mundo si andar fielmente en sus caminos. Y el quinto y sexto punto, aquí nos habla justamente del tema que nosotros estamos estudiando. Y dice el Señor, quinto punto: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Tiene que tapar los oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y el sexto punto, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Bueno, ¿por qué el Señor dice, usted tiene que tomar cuidado con sus oídos y con sus ojos? Por lo que dijo en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque es la fuente de la vida. Y es lo que explicó el Señor Jesús
en Mateo capítulo 15. Entonces, aquí entra la importancia del estudio de los libros de la señora White, porque en el mismo libro, el texto que habla al respecto, que ya vamos a ver luego a seguir, hace referencia al teatro. Claro, hoy día el teatro se transformó en cine y finalmente en televisión. Cuando nosotros estamos viendo la violencia está entrando en los ojos, podemos estar viendo, como dice aquí, estamos viendo propuestas sanguinarias y también podemos estar viendo cosas malas, y eso es lo que normalmente sucede. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en el maligno. No podemos olvidarnos de eso. Entonces, por eso el Señor dice, tape sus oídos, tape sus ojos, cuídese, para que no esté entrando cosa mala, porque después van a salir eso en forma de palabras. Y aquí viene una promesa, dos promesas muy importantes al respecto de este punto. El verso 16, dio los 6 puntos que caracterizan la vida de un cristiano que está andando en el camino del Señor. Habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Y para qué tiempo está hablando eso? El tiempo que antecede la venida del Señor Jesús, porque en el verso 17 dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos, la Canaán celestial. Bueno, es interesante considerar ese punto, porque cuando el profeta Isaías responde a esa pregunta, ciertamente para nosotros hoy día hace mucho más sentido, porque sabemos que el profeta Joel dice que todos los ríos van a secar en la tierra, no habrá agua. Y él dice también, está escrito, que las semillas no van a germinar, entonces no va a haber alimentos, ni agua. Y ahí está la promesa del profeta Isaías, que el pan y el agua no serán dados en aquel tiempo. Mas eso está condicionado a esos 6 puntos que responden a la pregunta que ¿quién entrará en el cielo? ¿Se dan cuenta? Y ahí que el profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 1, él dice algo muy importante, porque el Señor nos manda a cuidarnos, los ojos y los oídos. Y eso tiene una razón bien simple. Nosotros tenemos el mismo cerebro que tenía Adán, las mismas funciones, las mismas sensibilidades. Entonces, pero en el tiempo de Adán, todo lo que lo rodeaba era bueno, todo despertaba sentimientos de gratitud al Señor y de loor. Ahora nosotros estamos rodeados con las cosas malas, y ahí que el Señor dice, tape sus ojos, tape sus oídos. Y vean por qué. Capítulo 17, verso 1 de Jeremías. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Y observen, esculpido está en la tabla de su corazón. ¿Por qué dice el Señor en Proverbios? Por encima de todo guarda tu corazón, porque todos los actos malos, malos pensamientos, etcétera, van grabando como si fuera con un cincel de hierro con punta de diamante, que deja una marca. Por ejemplo, esa herramienta, que quien trabaja con vidrios, él pasa la herramienta y deja una marca que no sale nunca más. Bueno, así quedan grabados en nuestros neurones. Mi experiencia personal, hoy día estoy con 72 años. Cuando tenía 15 años, era la época del rock. Y a mí me gustaba mucho el rock. Entonces yo participaba de las fiestas y todo el rock está grabado en mi cabeza. El rock and roll era mi estilo de vida. Bueno, pasaron los años, hoy día voy caminando por las calles de la ciudad y algunas tiendas colocan música bastante alta para llamar la atención. Es interesante que muchas de ellas colocan la música de los años 60, cuando era mi época del rock and roll.
Bueno, me despierta inmediatamente, o sea, todo el escenario de la época, las niñas que yo conocía, colorido, está todo grabado en mi mente. Por eso que dice el Señor que el pecado de Judá, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. ¿Esculpido dónde? Está en la tabla de su corazón. Y ahí viene la cuestión que nosotros tenemos que pensar muchísimo. ¿Cómo tener una vida correcta si nuestro corazón es incorrecto? ¿Cómo tener una vida pura si nuestro corazón es impuro? Bueno, esa pregunta la encontramos en el Salmo 119, en el versículo 9 a 11. Y aquí la pregunta es hecha con respecto a los jóvenes, pero es la situación para todo ser humano. En el versículo 9 dice el Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él responde de inmediato, con guardar tu palabra. Y enseguida dice, con todo mi corazón te he buscado. Y observen, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios es almacenada en la mente, es grabada en la mente, los pensamientos son generados por la palabra, los sentimientos, las emociones, las palabras y los actos son generados por la palabra. Por eso que dice la Biblia que nosotros pasamos a ser una nueva criatura. Y Pablo es muy claro en ese asunto. El viejo hombre murió. Él dice, yo estoy muerto para el mundo. Estoy crucificado para el mundo. Estoy crucificado para las cosas de este mundo. Ahí él dice que no vive más él, Cristo vive en él. ¿Por qué? Porque la palabra fue colocada aquí. Es por ese motivo que en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 17, el Señor dice, santifícaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo somos santificados? Por medio de la verdad. Pero tenemos que ir obedeciendo la verdad para que podamos ser santificados. Caso contrario, no es posible. Ahora, en 1 Pedro, capítulo 1, en el versículo 13 a 16, el apóstol Pedro nos presenta el camino a ser seguido. Él dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu de Dios. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Que nuestra mente tiene que ser amarrada. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces la gracia, por medio del Señor Jesucristo, es la que nos permite ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. El verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La vida tiene que cambiar. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Ahora, ¿cómo podemos ser santos si ya tenemos un corazón corrupto? Bueno, si continuamos leyendo la epístola de Pedro, en el versículo 21 nos da el remedio. Y dice, hablando de Cristo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Observen ahora, verso 22, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad. ¿Cómo somos purificados? Por medio de la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal
no fingido, y dice todavía, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ¿cómo somos purificados? Es bueno entender eso, porque a veces leemos apenas un texto o un versículo y nos da la impresión que ahí ya responde todos los problemas. Porque si ustedes leen primera epístola de Juan, en el capítulo 1, verso 9, él dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para nos perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Correcto? Entonces da la impresión que es suficiente confesar, y entendiendo que el Señor es justo, Él nos va a perdonar y Él nos va a purificar, nos va a limpiar de todo pecado. Porque es lo que dice aquí: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Más, ahí sí leemos ahora, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ya tenemos una visión completa. Porque la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra esperanza es ser puro y llegar al cielo, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces yo tengo que confesar y obedecer, porque la fe tiene que producir fruto, y en ese proceso Dios me purifica, porque Él es el que me da poder para obedecer. Y ahí se completa el cuadro. Ahora, aquí el Señor nos da algunos consejos importantes para que en esta caminata nos podamos realmente experimentar esa bendición del Señor. Bueno, uno de los textos que nos pueden ayudar mucho a entender este asunto está en Colosenses, en el capítulo 3. Vean lo que dice el Señor. Porque si nosotros queremos disfrutar de estas verdades, yo preciso vivir estas verdades. No es solamente conocerlas. Y aquí el Señor nos da un consejo muy importante. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues, dice, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces yo tengo que colocarme en una actitud que sea coherente con la revelación de Dios, porque Dios quiere llevarme para el cielo. Él tiene todos los recursos para llevarme, pero yo tengo que me someter al proceso de transformación, que es la santificación. Y el Señor podrá ejecutarla en mí y completar esa obra que Él dice, la voy a completar, pero usted no interfiera. La hora que yo comienzo a interferir, dejo de atender la palabra de Dios, por negligencia, por, en fin, incredulidad, sea lo que sea, al final yo estoy comprometiendo mi salvación. Y ahí le dice lo siguiente, en el versículo 3, porque habéis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que morir para este mundo. Cuando Cristo, vuestra vida, que esa ya no es la nuestra, es la vida de Cristo, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es el primer gran consejo. El segundo consejo está en 2 Corintios, en el capítulo 6, versículos 14 a 18. Versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Bueno, el salir significa salir de las costumbres de este mundo. Porque yo no puedo salir del mundo, porque el Señor dice también que nosotros somos la luz de este mundo. Entonces, lo que yo tengo que entender, que yo tengo que separarme del mundo cuanto a las costumbres, cuanto a los hábitos, cuanto a los propósitos, porque el mundo vive para este mundo. Nosotros sabemos que no somos de este mundo, porque el Señor Jesús no es, y nosotros estamos como peregrinos a camino del cielo. Entonces, esas instrucciones son muy importantes. Y la que sigue, que está en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice él lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el camino que nos lleva para el cielo. No existe otro. No puedo hacer unión con los incrédulos. Eso no es solamente en términos de casamiento, más asociaciones comerciales. Imaginen, forma una sociedad, una empresa con incrédulos. Obviamente, la promesa del Señor es que si yo soy fiel, la devolución de los diezmos, en la devolución de las ofrendas, el Señor va a bendecir ese emprendimiento. Mas si yo estoy unido con los incrédulos, ¿cómo el Señor nos va a bendecir una actividad en la cual las personas son infieles? No hay cómo. Bueno, nosotros ya vimos en detalles la obra del Espíritu Santo en la regeneración del carácter. Bueno, ¿cómo se opera este proceso? El Señor Jesús se presenta en la Biblia como yo soy, amor, espíritu, justicia, verdad, vida, paz, luz. Esto significa que la naturaleza del Señor es amorosa, espiritual, justa, verdadera, vivificante, pacífica, luminosa. Ahora vean este gráfico. Aquí está la mente de Cristo, la mente de los profetas. Estos escribieron la palabra de Dios. Ahí está la mente humana y el Espíritu Santo. La mente de Cristo tiene la naturaleza espiritual, es justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadera y luminosa. Colocó pensamientos e ideas en la mente de los profetas, y estos escribieron la palabra de Dios. Consecuentemente, la palabra de Dios tiene la misma naturaleza en la mente de Cristo. Él es justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadera y luminosa. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Despertar el interés de la mente humana a la palabra de Dios, convenciéndolo del pecado, la justicia y del juicio, conduciendo a la mente humana al arrepentimiento. Cuando la mente humana acepta la palabra de Dios, el Espíritu Santo le concede un poder sobrenatural para practicar. Al practicar, la justicia de Cristo se comunica por medio de la palabra de Dios para la mente humana. La vida, el espíritu, el amor, la paz, la verdad y la luz son comunicados para la mente humana. Y la mente humana, practicando actos repetitivos, se transforman en hábitos y los hábitos forman el carácter. Y ahí que aparece el fruto del Espíritu. Ahora, el gran problema de eso, que Satanás conoce ese mecanismo. Y él se utiliza de los mismos dispositivos que Dios colocó para nuestra regeneración, Él los utiliza para nuestra degeneración de carácter. Que está en 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Ahora, solamente que Lucifer tiene una característica totalmente opuesta a la del Señor Jesús. En cuanto al Señor Jesús es justicia, Él es injusticia. En cuanto al Señor Jesús es vida, Él es muerte.
en cuanto el Señor Jesús es obediencia perfecta a la ley de Jehová, Él es pecado. En cuanto el Señor Jesús es amor, Él es egoísmo. En cuanto el Señor Jesús es paz, Él es tribulación. En cuanto el Señor Jesús es la verdad, Él es la mentira. Y en cuanto el Señor Jesús es luz, Él es tinieblas. Eso significa que la naturaleza de Lucifer es injusta, mortificante, pecaminosa, egoísta, atribulada, mentirosa, oscura. Ahora, el mismo gráfico, solamente con la mente de Lucifer, la mente de los falsos profetas, los medios de comunicación y la mente humana. Bueno, Lucifer no puede leer nuestros pensamientos, pero está escrito que él puede colocar pensamientos en nuestra mente. Y él se aprovecha de eso y coloca pensamiento, ideas en la mente de los falsos profetas. Y por medio de los medios de comunicación, los pone al alcance de la población. Como la mente humana tiene una inclinación natural para el mal, Lucifer no tiene mucho trabajo en despertar el interés de la mente humana por los medios de comunicación. Y rápidamente la mente humana, debido a su inclinación natural, se prende de los medios de comunicación. A partir de ahí, la injusticia de Lucifer es comunicada por los medios de comunicación para la mente humana. La muerte, el pecado, el egoísmo, la tribulación, la mentira, las tinieblas son comunicadas por medio de los medios de comunicación para la mente humana. Hay Lucifer solamente un espectador. No necesita hacer un esfuerzo en convencernos de nada para recibir esas informaciones. Bueno, por imitación se comienza a reproducir actos que al final se vuelven hábitos y ahí las obras de la carne se fortalecen y la persona pasa a ser siempre dominada por las pasiones. Por eso que el Señor nos dice en Proverbios capítulo 4, por encima de todo guarda tu corazón, porque es la fuente de la vida. Y en los medios de comunicación nosotros vamos a ver exactamente lo que va a corromper la mente. Bueno, el Ministerio de Curación, página 269, está escrito: la sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. El hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. Si ustedes ven ese matrimonio con sus dos hijos ahí, estos niños van a crecer. Si sus padres hoy día se alimentan de la palabra de Dios, leen los libros inspirados, ellos son participativos en la iglesia, ellos tienen compromiso con Dios, su vida consagrada a Dios va a ser un ejemplo constante para esos niños que ellos van a ir asimilando. Y cuando crezcan y formen sus hogares, ellos van a reproducir ese modelo. De así que el Señor va enseñando a la juventud. Ahora, en el hogar cristiano, página 11, está escrito: la elevación o la decadencia futura de la sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud que se va criando en derredor nuestro. Y en la misma página dice: según se hayan educado los jóvenes y en la medida en que su carácter fue amoldado en la infancia por hábitos virtuosos de dominio propio y temperancia, será su influencia sobre la sociedad. Pero ¿qué ha sucedido hoy día con la sociedad moderna? Ha dejado a los hijos vivir conforme a su propia voluntad. Un resultado, nos podemos generar hijos como esos tres que van a ser útiles a la sociedad, una bendición, o esos otros dos que van a, infelizmente, hacer con que esa
esa sociedad decaiga más todavía de lo que ya está. El resultado de ser como los primeros tres o como esos últimos dos va a depender del esfuerzo familiar en educar a los hijos en el camino del Señor. Tienen que los niños ser disciplinados, tienen que ser orientados, porque si no, ellos se tornan voluntariosos, intemperantes, en fin, dominados por las pasiones. Y esa es la responsabilidad principalmente de la madre. Por eso en la página 11 todavía del Hogar Cristiano dice: si se los deja sin instrucción ni control y como resultado llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia futura en lo que se refiere a amoldar la sociedad. Y en la misma página dice: las compañías que frecuentan los jóvenes ahora, los hábitos que adquieran y los principios que adopten indican cuál será el estado de la sociedad durante los años venideros. Bueno, observando la sociedad moderna, realmente más una señal de la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque no estamos lejos y tal vez ya estamos adelantados a lo que era Sodoma y Gomorra. Mensaje para los jóvenes, página 283, dice el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el consejo del sabio, porque de él mana la vida. ¿Cuál es su pensamiento del hombre en su alma? Tal es él. El corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza en la vida. Tiene que haber una regeneración de la mente. Ahora, en el tomo 1 de Mente, Carácter y Personalidad, página 111, está escrito: habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a pensar solo en cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios para blindar nuestra mente, para poder crear un muro de protección, de manera que nada de ese mundo venga a corromper la mente. En el Hogar Cristiano, página 364, dice el Señor: tendrá que ser usted fiel centinela que vele sobre sus ojos, oídos y otros sentidos, si quiere gobernar su mente y evitar que manchen su alma pensamientos vanos y corruptos. Solo el poder de la gracia puede realizar esta obra tan deseable. Entonces, yo tengo que velar sobre mis ojos, sobre mis oídos y todos los sentidos, si quiero gobernar mi mente y evitar que manchen mi alma pensamientos vanos. Es una obra propia. Y en el Hogar Cristiano, página 369, dice el Señor: podemos evitar que nuestros ojos vean muchos de los males que tan rápidamente se multiplican en estos postreros días, y que nuestros oídos oigan tanto de lo impío y criminal que se propala. Entonces yo tengo que cuidar los oídos y los ojos, porque todo lo que entra va grabando en el cerebro. ¿Y cuál es el problema? Que va a generar pensamientos, sentimientos conforme a lo que fue colocado. Aquí, un texto que ya nos muestra el problema de ver lo que es erróneo. En Consejos sobre la Salud, página 195, dice el Señor: el teatro se encuentra entre los lugares de placer más peligrosos. Es una verdadera fuente de inmoralidad. Estas diversiones fortalecen los hábitos viciosos y las propensiones pecaminosas. Los cantos bajos, las actitudes, expresiones y gestos licenciosos depravan la imaginación y rebajan la moral. Todo joven que asista a tales exhibiciones corromperá sus principios. Entonces, el teatro era en la época, después el cine, y hoy día es la televisión. ¿Y qué es lo que sucede con esas diversiones?
que fortalece los hábitos viciosos, las propensiones pecaminosas, y todavía dice, los cantos bajos, las actitudes, expresiones y gestos licenciosos depravan la imaginación y rebajan la moral. ¿Por qué eso? Conforme está escrito en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 74, por la contemplación somos transformados. Y es una ley inmutable. Lo que nosotros observamos, lo que nosotros oímos, eso va entrando en nuestra mente y nos va transformando. Y ese mundo, todo el mundo está en el maligno. Entonces, si no rompemos nuestras relaciones con el mundo en términos de costumbres, hábitos, nosotros vamos a ser contaminados. Y ahí que comprometemos nuestra caminada al cielo. Por eso que ellos le preguntaron a Isaías, ¿quién habitará con el Señor? Él les dijo, primero tienen que andar en justicia, quiere decir practicar la palabra, y finalmente le dice, tienen que cerrar los ojos y tienen que tapar los oídos. Bueno, en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 435, observen la estrategia de Satanás. Satanás emplea todos los medios posibles para popularizar el delito y los vicios envilecedores. No podemos transitar por las calles de nuestras ciudades sin notar cómo se presentan descaradamente actividades delictuosas en alguna novela o en algún escenario teatral, que hoy día son las telenovelas y el cine y la televisión. ¿Por qué Satanás pensó en ese plan? La mente se educa en la familiaridad con el pecado, ya no rechaza el pecado. Los periódicos y las revistas del día recuerdan constantemente al pueblo la conducta que siguen los depravados y viles. En relatos palpitantes les describen todo lo capaz de despertar las pasiones. Nosotros ya tenemos una naturaleza carnal. Entonces, cuando vemos esas cosas, despiertan esa naturaleza y la fortalecen. Entonces, es muy difícil después resistir a las tentaciones. Por eso que el Señor dice, cierren los ojos. Y hoy día los medios de comunicación colocaron la televisión a disposición, en cables, en fin, y tenemos todos los medios de la internet para obtener información. ¿Informaciones de dónde? Del cielo o del mundo. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 435. Tanto lee y oye la gente con respecto a crímenes degradantes, que aun los que fueran una vez dotados de una conciencia sensible, a la cual habrían horrorizado tales escenas, se vuelven empedernidos y se espacian en estas cosas con ávido interés. La persona le comienza a gustar eso. Bueno, dice el Señor todavía en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 18, por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana y ha llegado a conocerla bien. Y observen, por sus sutiles operaciones en estos últimos días está ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos. El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los hombres y mujeres que solo oigan su voz. Bueno, no es difícil entender cómo él está actuando con los medios de comunicación, porque están transmitiendo la violencia, el crimen, la intriga, la traición, todas las cosas que van contribuyendo para el mal de ese mundo. Cuando yo era niño, adolescente, yo me recuerdo que una persona, para ser homosexual, esa persona salía después de la medianoche, escondido y disfrazado. ¿Por qué? Porque todos se horrorizaban de que la persona tuviese ese comportamiento. Hoy día se hizo natural.
Hoy día nadie se escandaliza. Porque se fue familiarizando, y hoy día pasó a ser algo tan natural que inclusive recibe hasta el amparo de los poderes públicos para ejercer sus actividades libremente. Ahora, a los ojos del Señor, ¿cómo se lidia con el pecado? Tanto de ellos como cualquier otro pecado. El salario del pecado es la muerte. Ahora, si uno se va familiarizando con eso, comienza a aceptarlo como normal. Y no es raro. Jóvenes, niños, están tomando actitudes, decidiendo lo que ellos van a hacer, si van a ser hombre y mujer, contrariando la propia naturaleza del ser humano. Y aquí unas pocas profecías de la señora White. Esta profecía está en el Hogar Cristiano, página 369. Dice: ven espectáculos, oyen sonidos y están sujetos a influencias que tienden a desmoralizarlos, y que a menos que estén cabalmente guardados, lograrán imperceptiblemente, pero seguramente, corromperles el corazón y deformar el carácter. Bueno, el texto en inglés que dice, ven espectáculos, oyen sonidos, ellos dicen, verán, ¿sabe? Verán imágenes y escucharán sonidos. ¿Por qué es importante entender eso? Porque el cine comenzó en la Francia, primera presentación pública fue en 1895, fue una duración de 15 minutos. 5 años después de la señora White haber dicho que se escucharían o se verían imágenes y se escucharían sonidos. Y el cine presenta las imágenes 5 años después. Bueno, la radiodifusión vino en 1922, primera operación comercial por la BBC de Londres, en 14 de noviembre de 1922. Y ella había dicho que oirán sonidos, verán imágenes y oirán sonidos. Y la televisión comenzó en 1925, la primera demostración pública en la Gran Bretaña. Y el primer programa experimental transmitido por la BBC de Londres en 1929. Ahora, observen por qué debemos cuidarnos de todo eso. En el Hogar Cristiano, página 366, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué eso? El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro y el alma vagará en tinieblas. Bueno, así como me gustaba mucho el rock and roll, yo también vi en mi adolescencia, en los años 10 a 15 años, tal vez hasta los 17, muchas películas. Tenía un amigo que trabajaba en un cine, recibía los ingresos, y como yo era amigo de él, él tenía más edad, me dejaba entrar gratuitamente. En las vacaciones de verano, eran todos los días, yo estaba allá en el cine. Y eran el tiempo de los rotativos, y eran tres películas, una atrás de la otra. Entonces yo vi todo lo que es de guerra, ¿tá? De la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en fin, muchas muertes. Eso me dificultó mucho entender el mensaje del Evangelio que promete vida eterna. Si dijera que promete muerte eterna, habría sido muy fácil para mi mente entender. Pero ¿qué sucedió? Pasaron los años, en 2001 fue cuando destruyeron las torres gemelas en los Estados Unidos. Y yo ya hace, ¿cuántos años? 34 años, yo creo,
que yo no veo televisión, no tengo televisión para ver. No sé nada de lo que sucede en el mundo y realmente nada contribuye de lo que sucede en el mundo. Bueno, ¿qué sucedió ese día? Yo estaba haciendo un trabajo de salud, yendo de casa en casa, orientando a las personas sobre hábitos saludables. Terminé el área que había determinado para ese día y estaba volviendo a casa y me encuentro con mi auto estacionado fuera de una escuela. Yo pensé inmediato, mi hijo está ahí. Entré en la escuela, no encontré nadie, fui entrando y llegué a una sala donde había unas 10 a 15 personas mirando un televisor y él estaba ahí. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que él hace si él no ve televisión? Bueno, cuando me aproximo, él me dice, padre, Estados Unidos está en guerra. ¿Cómo yo asistí toda la guerra que existen? Inmediatamente me despertó mi archivo de guerras que tengo en el cerebro. Quedé unos 15 minutos. Bueno, esos 15 minutos salimos, las noticias de la CCN eran todas confusas. Hablaban de Bin Laden, hablaban de esto. Pero yo salí pensando, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Y enseguida, ¿qué yo haría si fuese Estados Unidos? ¿Qué habría hecho si fuese Bin Laden? Al final, fui pensando, al día siguiente, fui a mirar las noticias, la primera página de los diarios, y como yo conocía ese asunto, no quería leer toda la materia, pero leía los principales, los títulos, comentarios principales. Fue suficiente para yo comenzar a pensar qué yo haría si fuese Bin Laden, qué yo haría si fuese Estados Unidos. Al final, los pensamientos fueron tomando fuerza y llegó una hora que sin querer entré en la guerra lanzando bombas en todos los Estados Unidos, porque la guerra está almacenada aquí. Cuando yo percibí que no podía estar pensando de esa manera, no había forma, porque los pensamientos van tomando cuenta y después usted pierde el control. Comencé a orar, casi un mes orando para me librar de esos malos pensamientos. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que dice el Señor? El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de dentro, y el alma vagará en tinieblas. Que fue mi experiencia, lamentablemente. A partir de ahí aprendí la lección. Cierra los ojos, tapa los oídos, para no ver el mal, ni escuchar hablar de sangre, porque todo eso va a despertar lo que ya está dentro de mí. Son las dos experiencias que yo he tenido con respecto a este asunto. Ahora, mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 74, dice el Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El corazón es la ciudadela del hombre. De él manan la vida o la muerte. Mientras su corazón no esté purificado, una persona queda descalificada para tener parte alguna en la comunión de los santos. ¿Es claro o no es claro? Y dice todavía, mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 240. Los pensamientos impuros conducen a actos impuros. Si Cristo es el tema de contemplación, los pensamientos estarán muy separados de todo tema que lo conduzca a actos impuros. No solo requiere Dios que controle sus pensamientos, sino también sus pasiones y afectos. Su salvación depende de que te gobierne a sí mismo en estas cosas. Entonces no es una cuestión apenas de actos. Nosotros tenemos que adquirir el dominio tanto de los actos, pero también de los pensamientos, pasiones y afectos. Y eso solamente puede ser posible una vez que el Espíritu Santo implante su palabra en nuestra mente. Y ahí que yo tengo que ser obediente a las orientaciones del Señor. Todos los consejos que fueron estudiados, como ese aquí, poner la mira en las cosas de arriba, no en las que son aquí de la tierra. Como dice el profeta Isaías, cierre los ojos, tape los oídos. Como dice Pablo, no debemos entrar en sociedad con los incrédulos, ¿sabe? Y así por delante.
por caso contrario, yo estoy comprometiendo mi salvación que el Señor colocó en mi mano para yo tomar posesión. Y los últimos dos textos son muy importantes. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 241. Como piensa el hombre, así es. Nuestro avance en la pureza moral depende del recto pensar y actuar. A menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo, la gracia no puede manifestarse en la vida. Tengo que tener conexión íntima con el Señor Jesucristo. Y dice todavía, mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 117. Sobre esto necesitamos velar, luchar, orar, mas tengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Mirando a Jesús estamos seguros. Mirándolo constantemente, somos transformados en la misma semejanza de gloria en gloria, así como el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, no hay cómo ser confundido. Nosotros estamos llegando a las puertas del cielo. La venida del Señor Jesús es inminente. Eso ahí no necesitamos ni siquiera estudiar mucho las profecías. Solamente lo que está sucediendo en el mundo, en el aspecto social, moral, la economía, el medio ambiente, todo apunta, la salud del ser humano, todo apunta para la segunda venida de Jesús. Las propias catástrofes que están sucediendo son formas de Dios despertar ese mundo para el tiempo de la venida del Señor Jesús y se prepare, abandone el pecado, consagre su vida a Dios para ser curado. No es más tiempo de condescender con las pasiones carnales. Tenemos que ser sabios. Y para ser sabios tenemos que adquirir conocimiento. Tenemos que adquirir conocimiento. Y ese conocimiento lo vamos a encontrar en la Biblia. Pero para entender la Biblia necesito de ese auxilio que el Señor nos dejó, que es el espíritu de profecía. Leer los libros de Elena de White, ¿sabe? Porque sin ellos, ¿cuándo usted va a entender que lo que usted está observando en la televisión diariamente le está contaminando la mente? ¿Cuándo va a encontrar que el cerebro no tiene control después que entró la información? Porque todas las personas dicen, eso es malo y eso es bueno. Bueno, puede reconocer que eso es malo y es bueno, pero una vez que plantó, va a germinar y va a producir fruto. Es como si usted tiene un terreno y coloca la buena semilla y también la mala semilla. Las dos van a germinar y van a producir fruto. Así con nuestra mente. Entonces, aprovechemos esa semana de orar y pedir al Señor que nos conceda tener ese espíritu de sumisión a la palabra del Señor Jesús. Entender que Él quiere llevarnos para el cielo. Y yo tengo que cortar mis conexiones con este mundo. No salir del mundo, mas yo tengo que cortar todo lo que son hábitos y costumbres y comenzar a ver las cosas en la perspectiva de Dios. Yo le también sugeriría, recomendaría, muchos aquí son casados, tienen maridos que no son adventistas, mujeres que no son adventistas y que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Yo no puedo llegar en casa y, porque entendí todo esto, tomar el televisor y lanzarlo por la ventana, porque la otra persona nunca va a entender. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar decisiones personales. Yo tengo que cerrar los ojos, yo tengo que tapar los oídos y ir conversando y orando para que el resto de la familia entienda y cada uno tome sus decisiones. Solamente que yo no puedo participar de los entretenimientos de ellos porque yo voy a corromper mi mente. Que el Señor los bendiga y les conceda una decisión con determinación de andar en los caminos del Señor para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.